La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Dios me los bendiga a todos. Vamos a comenzar una nueva serie, como ven el título, la lucha entre la carne y el espíritu. Esto solamente acontece una vez usted acepta a Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia nos habla mucho de esto. Si usted está interesado o interesada en crecer espiritualmente, se le ha hecho difícil, está luchando con este asunto, un pasito para atrás y uno para adelante, ¿verdad? Así la cosa. Esta es la serie de estudios que usted tiene que poner atención, porque vamos a hablar cuál es el dilema, cuál es realmente el problema. La semana que viene vamos a ayudarle a usted a entender cómo superarlo, cómo se supera la carne. Muchos cristianos nunca han oído cómo se logra eso, así que vamos a hablar. Y entonces en la tercera parte, una vez se ande en el espíritu, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el perfil de una persona que anda en el espíritu? Para que ustedes vean. Y todos estos modelos son excelentes para que usted mire, contraste, compare, puede ver qué es y qué es lo que no es, los malos conceptos que tenemos, ¿verdad? Así que todo con una base bíblica. Nuevamente, esta serie de 3 partes está diseñada para su crecimiento espiritual. Amén. Vamos a comenzar diciendo que el cristiano tiene 4 enemigos. No 1, 4. ¿Amén? Entonces, tienes 2 externos y 2 internos. Vamos a hablar de los externos primero. Los 4 enemigos. El primero es Satanás, ¿verdad? Y el segundo es el mundo. Por ejemplo, vamos a mirar las bases bíblicas para ver esto, y a lo mejor usted sabe esto de memoria, pero es bueno que si hay alguna persona aquí que nunca ha visto estos versículos, que los vean. Así que con mucha paciencia. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Lo puede leer. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso adversario, la Biblia habla de esto, ¿verdad? Y como dice que es nuestro enemigo y nuestro adversario, mucha gente en todas nuestras iglesias enfatiza este enemigo, ¿verdad? Satanás y sus legiones de ángeles, los ángeles caídos, los demonios como les llamamos, y hay un enfoque sobre eso. En segundo lugar, hay otro enemigo externo a nosotros, que se llama el mundo, ¿verdad? Vamos a mirar unos versículos aquí. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿Lo tienen todos, hermano? ¿Quién lo lee? ¿David? No ames al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. All right. Satanás ha logrado crear un mundo allá externo, influenciado por él, que está completamente en tinieblas, y nosotros, que estamos en el mundo, se nos hace difícil sobrevivir en él. Siempre está el debate de que si vamos a seguir el mundo o no, porque el mundo pone mucha influencia sobre ti y sobre mí, y son pocos los cristianos que sobreviven, ¿verdad? Muchos vienen a la iglesia y están todavía comprometidos con el mundo, ni cuenta se dan, no le ven nada malo, ¿verdad? Pero la Biblia sí lo ve malo. Por ejemplo, vamos a Santiago 4:4.
Santiago 4:4, capítulo 4, versículo 4. Ujú. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esas son palabras serias, ¿verdad que sí? Y ustedes van a escuchar los predicadores hablar de dos temas bien grandes aquí. Siempre están hablando de Satanás y los demonios. Y ustedes van a ver muchos cultos dedicados a echar fuera los demonios y patear a Satanás. Un énfasis sobre eso. Hay otras iglesias que tienen el énfasis en el mundo, ¿verdad? Siempre están enfatizando el problema de la sexualidad, las discotecas, los nightclubs, el alcohol, ¿verdad que sí? Porque esas son las cosas que se promueven en el mundo. Y la pornografía y todas estas cosas. Eso se ataca. Pero se ataca porque es bíblico atacarlo, ¿verdad? Eso es pecado. Si tú quieres seguir haciendo esas cosas, te constituyes enemigo de Dios. La gente dice, pero ¿qué persona más maniática? No es maniático. Eso está aquí. Esa es la base bíblica. Entonces hay gente que viene a las iglesias y quiere continuar su estilo de vida previo, pero yo no le veo nada malo a eso, dicen ellos. La Biblia sí lo ve malo. Y dice que eso es enemistad contra Dios. Entonces uno tiene que aprender a dejar el mundo y dejar todo por Cristo. Eso se hace bien difícil a las personas que son nuevas en Cristo. Y no se sientan mal por eso, porque yo pasé por eso al principio también. Yo también me hacía las preguntas, ¿por qué tengo que dejar de beber? ¿Qué de malo hay en eso? A mí me gustaba. Yo fumaba 2 cajetillas diarias. Todo cristiano nuevo pasa por esa crisis. Y para muchos de nosotros nos toma unos añitos superarlo. Por eso la lucha contra la carne y el espíritu. Y hay quienes recaen y vuelven a lo mismo, patinan y resbalan y vuelven a lo mismo. Y ¿verdad? Es una lucha titánica. Eso no es posible, como ustedes están viendo, ser súper espiritual en 2 semanas. Ni puede ir a la librería cristiana y leerse un libro. Acá me leí el libro entero. Soy súper espiritual. No. Eso no funciona así. Y eso, que estos son los 2 enemigos externos. Esos son los fáciles. Porque son externos a ti y a mí. Te voy a introducir 2 enemigos internos, 2 enemigos que tú tienes dentro de ti. Esos son los malos. Y con eso que vamos a estar lidiando. Porque ya dimos la serie de cómo luchar, ¿verdad?, contra Satanás y todo eso, ¿verdad que sí? Vamos para adentro ahora. Esto es más difícil que lo otro. Lo otro tú lo reprendes en el nombre de Jesús. Con la carne tú tienes que morir. Y la gente no quiere morir. Nadie se asuste, regresen la semana que viene. Le voy a explicar cómo es ese proceso, ¿está bien? Pero vamos a hablar de los 2 enemigos internos. El primero es el pecado y el segundo es la carne. Vamos a comenzar con el pecado. Voy a hacer unas introducciones breves de lo que es esto. Mi meta esta noche es que usted entienda estos conceptos y los vea. Así que haga las preguntas si no lo entendió. Porque si usted no lo ve, usted no puede luchar contra esto. Va a estar dando golpes al aire. No va a saber con qué usted está luchando. Tiene que entenderlo. Ahora sé cuál es el problema. ¿Está bien? Salmo 51:5. Salmo 51:5. ¿Quién lee el versículo 5? Amén. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Wow, eso suena como que estamos en serio problemas. Todos
hemos sido formados en maldad y todos hemos sido concebidos en pecado. En sus propias palabras, ¿cómo usted puede explicar ese versículo? Nadie. Porque eso se hereda. Eso se hereda. ¿De quién lo heredamos? Adán y Eva. Sí, sí. Por un hombre entró el pecado a todos. Cuando tú y yo tenemos hijos, le transmitimos el pecado. Lo quieras tú o lo quieras no. ¿Sabes por qué? Porque eso está aquí, adentro. Pablo después nos explica en el Nuevo Testamento que está en tu cuerpo. ¿Está bien? Y vamos a ver esos versículos después. Y a lo mejor tú quieres proteger tu nena y tú no lo puedes proteger. Pero entonces, ¿cómo la pobre niña va a luchar contra eso? Bueno, hay una sola manera, Jesucristo. Y es la única manera que tú y yo tenemos. Y Él es el camino. Y si no lo entendemos, no salimos de este problema. Porque lo heredamos de nuestro padre Adán. Qué bendición, ¿verdad? Próximo versículo que quiero que miremos se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Perdón, disculpe, pastor. ¿También se es relacionado al pecado? ¿Perdón? ¿Es relacionado también al pecado? Este versículo, sí. Perdón, voy a lo que no. 5, versículo 12. ¿Quién lo lee? Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Saben? Lo que pasó con Adán es que él se contagió con un virus, una bacteria, llamado el pecado. Y nadie tiene la cura porque esto es un virus espiritual. Quien único lo puede erradicar es el Señor. Tú vas a ir al hospital y este virus está tan escondido que nadie lo ve. Te pueden poner en el MRI, sacarte todas las placas y no lo ven. Pero lo que hace el pecado es que te mata. Adán y Eva murieron. Satanás le dijo a ellos dos, el Señor les dijo, el día que te comas de ese árbol, de cierto morirá. Y la serpiente dijo, no vas a morir nada. Sí, se murieron. Y este versículo en Romanos nos dice a nosotros que por eso es que tú y yo morimos. Porque ese virus que tú tienes aquí te mata. Esto es lo que nos lleva a la tumba. ¿Ah? Y cuando el Señor nos resucite, por eso dice la Escritura que nuestro último enemigo es ¿qué? La muerte. Y le vamos a decir a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Está bien? Pero eso es otro tema para otro día. La cosa es que tú sepas que por eso es que los seres humanos mueren. Hay un virus que nos mata y es el pecado. Y la gente se pasa diciendo, estos cristianos locos, obsesionados con el pecado, ¿por qué estás hablando del pecado? Eso no existe, no existe. ¿Y por qué todo el mundo se muere? La gente siempre estaba preocupada por el AIDS, la SIDA, ¿no? El cáncer, esos son virus que matan a la gente. Ok. El pecado nos mata a todos, no a algunos, a todos. El cáncer mata a muchos, la SIDA mata a muchos. El pecado nos mata a todos, a todos. Así de grave es este problema. ¿Sí? Entonces lo que Jesús ha hecho por ti y por mí es traernos el antídoto para que tú y yo podamos resucitar y vivir eternamente. Por eso Jesús es nuestro sanador. Nos sana del virus del pecado. Y por eso la muerte no se enseñorea más de ti o de mí. No, venimos a la iglesia por muchos años y no entendemos estos conceptos. Porque nunca se habla de eso. ¿Verdad? Y entonces andamos a la deriva. Todo el mundo se cree que sabe lo que está haciendo, pero si no entendemos estas cosas básicas, ¿cómo vamos a progresar? Por eso nos estamos deteniendo para examinar estos temas en estas próximas semanas. Ya tú sabes que el pecado está en ti.
Y tú no te lo puedes quitar. Tú no te lo puedes quitar. Está en ti. Es como cuando alguien dice, soy alcohólico. Tú eres alcohólico entonces por toda tu vida, ¿sabes? Eso no se va. Eso está ahí. Tú tienes que aprender a manejarlo. Y tú y yo vamos a aprender a manejar el pecado con el Espíritu. Amén. Es con el Espíritu. ¿Amén? Vamos a ver nuestro próximo enemigo, que se llama la carne. Y ya mismo vamos a explicar qué es eso de la carne. Eso es un concepto que tiene todo el mundo confundido. Cuando hablamos de la carne, no hablamos de soma. Ustedes han oído cuando hablamos, tú tienes un problema psicosomático. ¿Ustedes han oído el término? Sí, ¿Qué quiere decir psico y qué quiere decir soma? eso viene cuando uno mismo como se cree la misma la enfermedad, la situación. Ok, psico, mente, soma, cuerpo. Pero la carne que estamos hablando no es soma. Es sarx en el griego, S-A-R-X. Y vamos a explicar, es tu viejo hombre, es tu vieja criatura. ¿Ven? Pero Pablo lo va a explicar en unos términos que lo podamos entender. La carne. La chuleta, como dicen los hermanos. Muy bien. Vamos a verte un poquito en la Biblia. Romanos, capítulo 7. ¿Alguien que lea del 18 al 23? Romanos 7, del 18 al 23. Amén. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, aquí tenemos el pecado y la carne funcionando simultáneamente. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo las cosas mal. Y es porque hay algo en mí, que mora en mí, que se llama el pecado, que me arrastra, me esclaviza, me ata. La gente dice, me cegué, no entiendo qué me pasó, que me lleva a hacer eso. Ya, es el pecado. ¿Está bien? Y cuando tú vienes a Jesucristo, Jesús te da el Espíritu. El Espíritu es lo único que frena el pecado y la carne. Si ustedes quieren adelantarse a la clase de la semana que viene, léanse el capítulo 8 de Romanos. Tenemos libertad. El cristiano no tiene ya que estar esclavizado al pecado, pero lo que pasa es que como estamos acostumbrados, eso es lo que siempre hemos conocido, nos gusta eso, seguimos en eso. Eso es el viejo hombre, esa es la carne, eso es lo que llamamos el yo. Y tenemos que morir a eso, decidir cambiar y decir, me voy a dejar dirigir por el Espíritu, darle la espalda a eso y seguir con la dirección del Espíritu, para crear nuevos hábitos, nuevos patrones, nueva manera de pensar. Uno hace una nueva persona, una nueva manera de pensar. Por eso Pablo dice en Romanos 12, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación del entendimiento. Si no sabemos los pasos que tenemos que dar y cómo hacerlo, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. ¿Sí? Y esto no es cuestión de que vino un predicador y hizo un milagro, oró por ti. No. El discípulo se tiene que aplicar. Y la Biblia es tu manual de instrucciones y te va a decir A, B, C, lo que tienes que hacer. Y si tú no lo haces, te quedas igual. Por eso la obediencia en la Biblia es importante. La gente está, siempre con la obediencia. Y si no lo haces, te quedas igual. La obediencia es lo que permite que el poder de Dios fluya en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y te dé el poder para hacer todo lo que tú quieres. Amén. Es un proceso. O lo aplicas o no lo aplicas. Hay gente que piensa que con ir a la iglesia es suficiente. Yo cumplí. Tú no entiendes. Tú tienes unos enemigos dentro de ti. Y esto te arrastra.
Y tú vas a estar bien 1 o 2 semanas en la iglesia gozándote. Pero eso te está midiendo, hermano. Te está midiendo y cuando tú no te des cuenta, ¡pum!, te tumbó otra vez. Y estás allá derrotado. Así es. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bueno, nada, la gente se cree que es el diablo. ¿Qué? Dice el apóstol que ¿qué? El pecado que mora en mí. Esto es un poder tremendo. Y se mete en tu mente. Y te engaña, te ciega, dice la Biblia. Te ciega. Para que no entiendas y tomes malas decisiones. Te hace sentirte cómodo. ¿Mm? Y te hace sentirte cómodo. ¿Mm? O sea que eso es dominio propio. Jesús es el que nos ayuda a tener dominio propio para poder dominar la carne, porque todo lo que queremos hacer en realidad es malo. Correcto. El Espíritu Santo es quien te capacita para que tú tengas dominio propio. Cuando esto empiece a tentarte y tú vas a sentir ese jalón, tú con el Espíritu vas a poder decir, no, no, te veo, pero yo no voy para allá. No. Le voy a decir para los que... Usted tiene que ser un veterano en esto. Tú a la primera, porque te leíste el librito, no vas a salir bien, ¿sabes? Esto lleva ahí miles y miles de años. Esto juega contigo. Tú te caes 1, tú te caes 2, tú te caes múltiples veces. Y cada vez que te caes duele. Uno gime, uno llora, porque uno quiere honrar al Señor. Y realmente esto fue lo que le pasó a Pablo. Y Pablo gimió al Señor y el Señor que le contestó, bástate y gracias. Hasta que tú no aprendas a depender de mí, hasta que tú no aprendas a depender del Espíritu, que es quien te va a ayudar, tú no sales de este lío. Por eso la entrega, por eso rendirse, por eso morir y dejar que el Espíritu tome control de tu vida. Si no haces eso, esto no va a ocurrir. Pero te estoy diciendo que tú llegas ahí a palo. También hay cosas externas que aportan a tu parte interior, porque por ejemplo las amistades, los lugares que visitabas, son muchas cosas que tú también tienes que cortar porque una cosa se ata a la otra. Ya. Te hace caer más fácil. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ya. Yo voy a ir paso a paso para que lo entendamos. Porque lo que Diana está diciendo es importante. Una vez tú digas, quiero crecer espiritualmente, ok, ¿quiénes son tus influencias? Porque la otra persona que está en la iglesia a lo mejor no anda en el espíritu, a lo mejor está en la carne. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te edifica esa persona? La gente asume que porque están en la iglesia son santos, son espirituales. Se van a asustar esta noche cuando yo le traiga los números, las estadísticas, el análisis. Usted tiene que tener mucho cuidado con quién usted se asocia, porque las malas amistades, y vamos a ver los versículos bíblicos. Disculpe, pastor. ¿Acaso en la Biblia menciona cuál era el aguijón que tenía Pablo? Que él dice que para que no se olvidara de donde Dios lo había sacado. No lo identifica, no lo dice, no lo identifica. Hay muchas teorías, muchas, ¿verdad? Pero no nos dicen con certidumbre cuáles. A ver, vamos a ir a Efesios capítulo 2. Estamos en este asunto de la carne todavía. Efesios capítulo 2. ¿Lo tienen, amado? Quiero que alguien lea del versículo 1 al 3. Efesios 2, versículos del 1 al 3.
Son una de las cosas que le pasa a la gente que no es cristiana. Imagínense ustedes que ustedes están en la iglesia y nosotros le estamos enseñando la Biblia a usted y se hace difícil entender estas cosas. Y no son muchos quienes las pueden explicar con claridad. Imagínense la gente allá afuera. No tienen la más mínima idea de lo que les pasa a ellos. La gente dice, el mundo está loco. ¿Qué será lo que le pasa al mundo? Te voy a explicar lo que le pasa al mundo. Ahora voy a hablar de no cristianos. Satanás infectó a la humanidad con el pecado. Él no tiene que poseer la gente, ya él los controla. Con sencillamente tentarte, con sencillamente empujarte aquí, se fueron. Y por eso hay guerras y rumores de guerra, hay pestes y hambre, y eso no va a parar. Jesús dijo, hasta que yo no venga. Están fuera de control. Si nosotros tenemos dominio propio, ellos no, ellos están fuera de control. Por eso allá afuera, quienes sobreviven son los cocodrilos, los tiburones, es la ley de la jungla, la ley de espada. Ahí no hay ningún amor, ninguna caridad, ninguna paz. Es mejor que tú aprendas. Como decimos por ahí en términos nuestros, cuando tú vas a la calle, tú tienes que aprender a sobrevivir. Ahí no hay ningún amigo. Ahí no hay ningún amigo. Esas son cosas que necesitamos entender. Satanás no necesita poseer a nadie. Ya él los controla todos. Tú y yo fuimos de los que nos escapamos. Los que salimos del mundo, abandonamos ese mundo y llegamos a la luz, a Cristo Jesús. Y ese es el problema que tú y yo tenemos. Que o seguimos una vida nueva siguiendo a Jesús o nos regresamos al mundo y estamos bajo el control del enemigo. A ver. Voy a hacer unas grafiquitas y los voy a ir llevando con calma porque voy a ir añadiendo a este análisis hasta que usted esté bien claro aquí esta noche. ¿Puedo borrar la pizarra? Muy bien. Okay. Ya, ese es mi amigo. Cuando fuimos creados, Génesis, cuando Dios nos creó trinitario, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. A su imagen y semejanza, Dios es trino y tú y yo somos trinos. Nada. ¿Qué pasa? Con este espíritu nos podíamos comunicar con Dios. O sea, ven que en Génesis Dios está en el jardín y ellos se hablan, se comunican, se entienden. Están juntos en armonía. Porque su espíritu estaba vivo. Tenían vida espiritual. Dios sopló su aliento de vida en ellos. ¿Se acuerdan eso en Génesis? Eso es parte de la creación. Pero ellos perdieron eso, ¿verdad? Vamos a hablar de la caída. ¿Qué pasa? Adán y Eva dejan entrar el pecado a sus vidas. Y el pecado los llevó a la muerte espiritual. Los mató espiritualmente. Y ahora Adán y Eva no pueden hablar con Dios. Ellos no saben dónde está Dios. Y Dios los expulsa de su presencia. ¿Se acuerdan? Los querubines. Y tú no tienes más acceso a Dios. Antes tú tenías acceso a Dios. Tú podías hablar con Dios, lo más tranquilo. Ahora no puedes. Por eso es que todavía toda la humanidad anda por ahí diciendo, ¿existirá Dios? Y yo quisiera, si Dios existiera, quisiera poder hablar con Él. No pueden. Hay querubines guardando el acceso a Dios. Están muertos espiritualmente. No hay oportunidad de hablar con Dios y comunicarse con el Señor. Por eso la Biblia dice que estamos perdidos. Estamos a ciegas en este planeta.
Pero el pecado no solamente nos mató espiritualmente, empezó a influenciarnos a nosotros. Y el ser humano empieza a degenerarse. Fuimos diseñados para vivir eternamente con Dios, y por eso ustedes ven en la Biblia que al principio la gente vivía muchos años. Y poco a poco el pecado va dañando este cuerpo, hasta que nos mata. Porque el fin del pecado es la muerte. No solamente te mata espiritualmente, te va a matar físicamente. Y a eso es que se dedica Satanás y su gente, a matarnos y a arrastrarnos al infierno. ¿Ay? Entonces, aquí en tu alma, que está tu forma de pensar, está tu yo, tu capacidad de tomar decisiones, pero entonces está influenciado por esto. ¿Verdad? O sea, ahora este ser humano anda sin Dios, sin poder comunicarse con Dios, y anda por ahí, y les digo que es una jungla, es la ley del más fuerte. Así nacemos, pastor. Sí, así nacemos. ¿Y a qué se debe que dicen que los niños tienen, por su naturaleza, tienen, asumo que es porque no han vivido tanto, pero, o sea, como no tienen tanto pecado en su cuerpo, o sea, se les hace más fácil entrar en una dimensión espiritual para comunicarse con Dios que a un adulto que ya ha vivido 70 cosas y ha tenido 70 experiencias? ¿Eso es cierto? Sí, pero se tiene que explicar de otra manera. El pecado mora en nosotros y en los niños también. Pero donde el pecado realmente toma acción es cuando tú tomas decisiones. Y decisiones conscientes. Decisiones que Dios te llama a cuenta, pues tú eres responsable de tus decisiones. Los niños no tienen esa habilidad todavía. Y el pecado no se va a manifestar en esos niños precisamente porque no están de edad todavía. Una vez llegan a los 12, 13 años, ya estamos hablando de otra cosa. Y por eso la princesita de momento asusta. Ay, pero esa nena mía, tan linda que era, ¿qué le pasó? El pecado está operando en ella. Antes te decía siempre la verdad, ahora te miente. Antes era humilde y una cosa linda y tú la hablabas y compartías, ahora te esconde. Ahora es rebelde. Y ese es el problema de la juventud. Y los jóvenes no saben qué les pasa. Y ellos lloran. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes eran adolescentes? Yo me acuerdo. Eso es una crisis profunda. Porque uno no sabe qué es lo que le pasa y uno se siente mal con todo. Con todo. La juventud no ha cambiado, es lo mismo. Tienen juguetes distintos porque no habían celulares cuando nosotros éramos jóvenes. Pero el problema adentro es el mismo. Yo vi una mano por aquí. Oh, sí. Lo que eso me iba a preguntar cuando dijiste a los niños, porque reciente salió una noticia de un niño de 14 años que mató a su mamá, a su papá y a sus hermanitos. Pues ya es un adolescente. Ya, Entonces cuando dijiste así, pues, después contestaste la pregunta, ya. después. Ya. Y otra cosa, pastor, Satanás hace eso, pero en realidad Satanás no tiene que estar operando con cada uno de nosotros para que eso pase, porque él puede estar mirando, porque es que el pecado está dentro de nosotros y nosotros o sea, es como que nos autoalimentamos. Seguro. Seguro. Es como ver un show. Seguro. Lo único que tiene que hacer es enviarte uno como este para ofrecerte algo, para tentarte, para seducirte. Por eso el problema de las amistades. Y los jóvenes no saben. Es mi amigo. El problema no es que sea tu amigo, es el tipo de amigo que tú tienes. Pero es difícil explicarles a un joven o una jovencita. A mí, los que somos papá y mamá, pues sabemos, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Y tiene que pasar un tiempo que ellos crezcan, maduren, lean, estudien, maduren. Digan, oh, mi papá me estaba tratando de ayudar. Sí, pero eso tú no lo entiendes a los 14, 15, 16. Eso tú no lo entiendes. Tú crees que es un bravo. Tú te crees que te la sabes toda. ¿Está bien? Es un dilema interesantísimo. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario o pregunta con esto? Lo próximo que pasa es esto. Llega Jesús y nos habla de un nuevo nacimiento.
Lo que hace Jesús es que te dice a ti que te va a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el otro consolador. Y lo que hace el Espíritu Santo es que regenera, rehace, le da vida de nuevo a tu espíritu. Y Él lo restaura a su condición original. Por eso es que ahora tú y yo podemos orar y hablar con Dios. Y uno de los fenómenos que tenemos en la iglesia es enseñarle a la gente a hablar con Dios. Ellos tienen 40 días de cómo se hace eso. Pero uno va aprendiendo poco a poco y dejar que el Espíritu, que Dios mismo te dirija. Como el Señor dirigía a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ese es el diseño original, que Dios te guía a ti. No con profetas. Yo tengo esa pelea con los hermanos, ¿verdad? No con cosas externas. Dios mismo te va a dirigir a ti. Y hasta que no aprendamos eso, no llegamos a la madurez espiritual. ¿Eh? Los profetas tienen su lugar, pero no es para eso. Para dirigirte y guiarte está el Espíritu Santo. Ahora Jesús nos volvió a dar vida. Y nos viene a dar la vida abundante que teníamos al principio, pero la perdimos. Él nos salvó de la condición del pecado. ¿Lo vieron? Ok. Ahora empieza el verdadero problema. ¿Ah? Suena fantástico esto, ¿verdad que sí? ¡Yay! Miren cuál es el problema ahora. El problema es que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. ¿Okay? Tenemos la nueva que nos dio Jesús. Y tenemos la vieja que nos dio Adán. En otras palabras, el pecado todavía mora en ti. La carne todavía está ahí. Pero aquí está el espíritu. Y hay una pelea. ¿Cuál de esos dos tú vas a seguir? La lucha entre el espíritu y la carne. Esta es tu vieja programación. Esto es tu nuevo programa. Y tú tienes que escoger. Para los jóvenes, aquí hay muchos jóvenes. Déjenme dar una explicación más reciente, más actualizada. Con esto, miren, piensen en las computadoras y todas estas cosas. Este es el programa viejo, pero cuando tú vienes a Jesús, tú haces un download del cielo. Tú bajaste el programa. Tienes el software nuevo. Pero tú sabes lo que pasa con el software nuevo. Que si tú tienes que hacer ¿qué? Tienes que instalarlo, tienes que registrarlo y tienes que ponerlo en funcionar. Porque si no, lo bajaste, está en el folder de los downloads, pero no funciona. Si tú aceptas a Jesús, hiciste un download, Jesús viene del cielo, ese es el download, lo recibiste. Tienes el app de Jesucristo. Sí, aquí lo tengo, man. Está tremendo. Pero now you have to enable it. You have to enable it. Tienes que ponerlo a funcionar porque si no, no lo tienes y no funciona. Entonces vas a ver ya mismo que hay dos tipos de cristianos. El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Eso nos enseña la Biblia. Porque unos aprendieron a aplicarlo y otros todavía. Y entonces aquí lo que pasa es, este es el programa viejo y este es el nuevo. Ayuda a esa ilustración a los más jóvenes. Cuando uno tiene esa pelea dentro de uno, Ajá. y uno se deja llevar, porque hay personas que conocen al Señor y empiezan a caminar con el Señor y de repente se quitan, y entonces permiten que el viejo pecado le siga metiendo pasos al espíritu, puede volver al paso número 2. Si tú vas aquí, caes aquí. Esto es estar en la carne otra vez. Entonces ahí el espíritu, eso es lo que se llama, o sea, puede
Sí, tú apagas el espíritu. Tú lo apagas. Eso es lo que te dice la Biblia. Lo desconecta. You shut it off. You turn it off. Se acabó. No opera en ti. ¡Pum! Está ahí, pero tú estás en el programa viejo. Well, te tengo que llevar a 1 Corintios a explicarte eso. Ya mismo entramos en eso. Porque lo que sucede es que hay gente que empieza a condenar a estas personas. Acuérdense que estas personas aceptaron a Jesús. La salvación es por fe. Y Jesús está aquí. Este hermanito no está creciendo, pero Pablo los explica, y lo vamos a estudiar, Pablo lo explica como bebés espirituales. La gente carnal en la Biblia son infantes espirituales. Gente que no ha crecido, no tiene ninguna madurez espiritual. Están en la iglesia. Oh, y ellos son grandes, se la saben todas. Sería fácil explicarlo, decir que su camino hacia el cielo va a ser totalmente diferente al que tiene dominio propio, porque van a llegar, o sea, pueden quedarse sufriendo toda la vida versus tener dominio propio y entonces que el Señor nos ayude a nosotros a sobreponernos a las adversidades que vivimos en este mundo. Sí, porque yo quiero que tú sepas que el Espíritu no va a dejar de tratar de rescatarte. El Espíritu de Dios va a intentar una y otra vez sacarte de aquí y volverte a traer al Espíritu. ¿Ya? Y hay gente que dice, me levanté de nuevo. Me había caído, pero el Señor me levantó, me restauró. Amén. Pero ahora no retroceda. Y te estoy diciendo, esto es como las víctimas de violencia doméstica. La pobre muchacha aguantando patadas y puños y bofetadas, ¿verdad? Y tú le dices, pero ¿por qué tú no lo dejas? Es que yo lo amo. Eso pasa con el pecado. Pero muchachos, si todo te sale mal y tu vida está tan mal, ¿por qué tú no dejas el mundo y el pecado? Es que eso es lo que yo conozco, eso es lo que me gusta. Yo lo amo. Eso toma, ya sabemos, 5 a 7 veces para que una mujer deje a ese hombre y diga, lo amo, pero no puedo vivir con él. Se acabó. Y la próxima vez que él venga a llorar, perdóname, yo te amo. Busca ayuda. Tú necesitas ayuda. Una vez usted esté claro, está definido, puede seguir adelante. Pero el problema aquí es que a nosotros nos pasa igual. Por eso le dije, usted tiene que pasar por muchas caídas y muchos tropiezos hasta que usted aprenda su lección y diga, no, yo no vuelvo para atrás. O sea, yo eso le he dicho a ustedes, yo sé de dónde el Señor me sacó a mí. Y ya yo he pasado mucho, yo no vuelvo para atrás. Una pregunta, pastor. Por ejemplo, si una persona ha sido incluso líder de jóvenes, pastor, preso de jóvenes, en un momento se descuidó de su vida espiritual y esa persona se quita la vida. Lo estás complicando, ¿no? Todavía hay un debate si Judas se perdió o Judas se salvó. Y es que hay unos versículos que dan la impresión que se arrepintió. Pero hay otros versículos que dicen, no, él va para el infierno. Ese debate existe. Está el debate de la gente que está en el hospital, en el lecho de la muerte, y se arrepienten a última hora. ¿Es salvo o se perdió? Unos dicen que sí, porque se arrepintió a última hora. Otros dicen, no, pero a última hora es que del miedo. Se asustó y dijo, pero no fue en serio. Pues yo no sé, me están haciendo unas preguntas que yo no sé, y eso es lo bueno, que yo no soy Dios para decidir esas cosas. Aquí hay unas preguntas que yo le tengo que decir con toda honestidad, eso lo decide el Señor. Porque yo no sé quién ha sido honesto y quién es deshonesto. Mire, en la iglesia nuestra a veces se convierte alguien, aceptan a Jesús, yo no sé si lo hicieron de corazón o no. Yo tengo que esperar a ver los frutos. Pues yo no tengo manera. ¿Cómo es posible que el pastor bautizó a esta persona? Pues porque se paró allá al frente y aceptó a Jesús. Ahora estoy esperando los frutos. Entonces, Otra cosita con eso es que no sabemos si la persona estaba pasando por un problema que le afectó la mente y si ya cometió el suicidio por una enfermedad mental. Yo no vuelvo al punto suyo. Le toca a papá Dios decir. hay un versículo que todos conocen, y Ruth, tú lo conoces. El Señor dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia.
Él decide eso. Man. Es que a mí me dio mucha tristeza con un joven que pasó eso ahí en mi país. Y era de buena influencia con los muchachos y todo. Y de repente algo le pasó, Ya. se encerró en su cuarto, se metió. Ya. ¿Qué pasó? So, lo que les quiero decir es, si usted anda en el Espíritu, ¿qué es lo que dice la Escritura? El que crea estar firme, el pecado es una cosa, te quiere engañar y te van a hacer caer. Y si tú no tienes los ojos abiertos, ¡boom!, tú caes aquí. Nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Richard. Yo digo que en ese caso, de la hermana que está explicando, eso el único que conoce el corazón de uno es el Señor. Si se arrepiente de corazón, yo estoy seguro, el mejor caso ocurrió al lado de Jesucristo en la cruz, cuando el galeno ese, pues el ladrón le dijo al otro que lo dejara quieto, que ellos merecían estar ahí, pero Jesucristo no. Ya. Jesús, yo estoy seguro que le miró el corazón. Sí. Él le sintió el corazón y le dijo, el mejor caso. El único que ve el corazón es el Señor. Tú y yo no. Nosotros adivinamos y le sugiero que no lo haga. Muy bien. Vamos a ver todo esto en las palabras de Jesús. ¿Está bien? Vamos a Mateo, capítulo 26. Mateo 26. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Alguien que lea el versículo 41. 41. Amén. Velad y orad para que no estaréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. So, ven ustedes que Jesús, desde un principio, le está explicando a la gente lo que viene y a qué se van a enfrentar y que tienen que enfocar el espíritu cuando reciban su salvación, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque la carne está ahí y te va a querer arrastrar. So, esa tensión existe. Para que ustedes vean el tipo de cosas que hace la carne y el pecado. Romanos 7, capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, versículo 5. ¿Quién lee el versículo 5? Amén. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿So qué pasa? Miren cuál es el dilema. En el Antiguo Testamento, Dios le está tratando de hablar a la gente. O sea, que la gente realice el problema del virus del pecado. Pero la gente no entiende. So, lo que hace Dios es que les da la ley. Piensen en los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no esto, no lo otro. Ok, ahí está el mandamiento. ¿Cuál es el único problema? Si tú estás aquí, si tú estás muerto espiritualmente, ¿tú podrás cumplir con los mandamientos? No. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Cuál era la intención de Dios? Que se dieron cuenta que sin Él nada podían hacer. Que necesitaban salvación, necesitaban el Mesías, que Él les iba a matar. Que dejaran de estar matando a los hombres de Dios. Que éramos pecadores. Pero la gente es soberbia. Entonces se inventaron la religión y ahí vienen los fariseos y ellos son los expertos religiosos y nos hablan con... Es como los gobernadores y los presidentes hoy en día, ¿verdad? Son los honorables. ¿Honorable de qué, hermano? Es un pecador. Nos están mintiendo de frente, hermano. Voten por mí, que yo siempre les voy a decir la verdad.
El agua está enterrada bajo tierra, hermano. No hay ni uno bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que eso es difícil para la gente entenderlo. Y toma unos tiempitos hasta que tú no te des cuenta que eso te pasa a ti. Tú no vas a entender el problema de allá afuera. ¿Te acuerdan cuando alguien vino a decirle, maestro bueno? Y Jesús le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Porque no hay uno bueno, dice Jesús. Nosotros nacimos en pecado, somos pecadores. Somos arrastrados por la maldad. Nos salvamos y venimos a Jesús. Ya no estamos bajo el control del pecado. Pero toda esa gente allá afuera, por lindo que hablen, y en la iglesia hablan, oh Dios santo y grandísimo. Oh, wow. Qué religioso es ese Señor. Pues religioso no significa que es salvo. Religioso no significa que conoce a Jesús. La gente dice, ¿y por qué pasan estas cosas en la iglesia, pastor? Well, por este problema. Si tú te crees que tú eres bueno, tú tienes un serio problema. Estás engañado. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que ninguno de nosotros es digno. Ninguno. Tú y yo no nos merecemos la salvación. Eso es lo que eso quiere decir. Si no fuera por Jesús, hermano, no tenemos esperanza ninguna. Porque tú y yo no podemos contra el pecado. Solamente Jesús puede. Por eso murió en la cruz, por ti y por mí. Esa fue toda la intención, morir por el pecado, hermano. ¿Sí? Algunos de ustedes tienen un rostro de que esto es grave, bien grave. Bien grave. Sí lo es. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63. ¿Quién lo lee? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús te lo está diciendo. Eso no aprovecha para nada. Tienes que buscar el espíritu. El espíritu es el que da vida. Nosotros les exhortamos a la gente que se llenen del Espíritu Santo, que busquen la llenura. Porque Jesús nos está diciendo que es el Espíritu lo que te va a olvidar. Entonces otra gente, no tengo fuerza, no tengo ánimo, no puedo. Eso es porque estás en la chuleta. El Espíritu te ayuda, te capacita de tal manera que tu expresión no es así, tu expresión es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu idioma cambia porque estás experimentando otra cosa. ¿Cómo se ve esto de que el Espíritu da vida que habla Jesús? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer una porción media larguita, pero es importante que ustedes lo vean. Gálatas, capítulo 5. ¿Están ahí todos? Alguien que lea del versículo 16 hasta el 25. Del 16 hasta el 25. Ajá. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a Uno a otros. otro. Amén, gracias. Ven, el Espíritu es el que te da la vida, pero la carne y el pecado te llevan a la muerte. Por eso es que Jesús nos hablaba, cuando la gente le preguntaba, ¿cómo sabemos si somos salvos? Por los frutos. Si el Espíritu está activo en ti, va a generar cierto tipo de persona. Y tú vas a conocer a esa persona por la manera que habla, las cosas que hace, su acción. Porque la fe sin obras está muerta. Y el Espíritu te capacita para producir buenas obras. Amén. Pero ¿cómo sabemos si no es salvo? Por los frutos también. Ahí vienen los frutos de la carne. Y tú vas a ver cómo se comportan. ¿Está bien? Nada. Este es el dilema. Hay dos tipos de cristianos en la iglesia, el carnal y el espiritual. Pero no son los únicos que hay en la iglesia. Esta noche quiero hablarle de los 5 tipos de personas que tenemos en la iglesia. Para que usted aprenda a distinguirlos. Porque la gente llega a la iglesia y no entiende qué es lo que pasa aquí. Yo te voy a explicar qué es lo que pasa aquí. ¿Estamos listos? ¿Puedo borrar aquí? Magnífico. Oops. There you go. Se me está acabando este. ¿Cómo ustedes escriben místico? ¿Con Y o con I? ¿Con I? Místicos. Yo lo voy a leer, no te preocupes. All right. So, el primero dice inconverso. El inconverso. La persona que no conoce a Jesús, que la Biblia también le llama el hombre natural. Eso está en 1 Corintios 2.14. Vamos a 1 Corintios 2.14. Ajá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. All right. So, el hombre natural es la persona que describimos allí que ha caído, ¿verdad? El pecado de Adán. Así que nacemos. La incapacidad de comunicarnos con Dios. Ese es el hombre natural, tal como nació. Natural. Y hay personas así en nuestras iglesias. Porque hay personas que quieren conocer a Dios. O por lo menos buscan de Dios. O están tratando de entender esto de Dios. No son salvos, no son cristianos. Son gente que visitan.
A ver. ¿Sí? No. Lo interesante es que si usted habla con ellos, muchos de ellos dicen, yo no creo en Dios y para mí Dios no es real, ¿verdad? O te pueden decir, yo creo que hay muchos caminos a Dios. Este no es el único. Usted trata de que acepten a Jesús. ¿Por qué tiene que ser Jesús? Jesús no puede ser el único. Y es como un mangle, es bien difícil con esta gente, ¿verdad? Porque no perciben las cosas de Dios. Ok. Muchas gracias. Una afirmación, hasta los niños hablan, hermano. Está pendiente al estudio, la hermana. Esos son los mismos que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con todo el mundo y yo creo que yo voy a ser salvo porque yo no le hago mal a nadie. Right. No saben todo lo que hemos hablado esta noche, ellos no entienden nada de esas cosas. Por favor, no traten de... Yo cogí un estudio bíblico, te lo quiero explicar, el pastor nos explicó, pues si ellos no perciben las cosas de Dios, usted las entiende porque Dios te dio el Espíritu Santo a ti. Ellos no lo van a entender, ¿sabes? No pierdas tu tiempo, te vas a buscar un problema. All right? Muy bien. Según los estudios y las investigaciones a través de las décadas, el 20% de nuestras iglesias son ese tipo de personas. 20%. Mantenga eso ahí con calma, que vamos a hablar después. El segundo tipo que yo le estaba hablando, los místicos. ¿Está bien? Estos son los espirituales. Pero es un misticismo. Ellos no necesariamente creen en Jesús. Ellos tienen experiencias con Dios. Y tienen revelaciones y escuchan voces. Y ellos son muy espirituales. ¿Usted no ha escuchado a Madonna, que ella es muy espiritual? Toda esta gente de Hollywood son bien espiritual. Son místicos. Y ellos están en contacto con la naturaleza y la madre, el planeta, ¿verdad que sí? O algunos tienen extraterrestres que les hablan. Jesús no. Oh, sí, están en la iglesia. Te voy a enseñar el versículo bíblico, si lo quieren buscar. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Están ahí? ¿Alguien quiere el versículo 19? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Okay. Estos están en la iglesia. Pero ¿quiénes son esa gente? Bueno, si usted no estudió bien el Nuevo Testamento, y eso no es culpa de ustedes, porque ustedes no se fueron a la universidad, al seminario a estudiar esto, saben que en el Nuevo Testamento la iglesia cristiana tiene un problema bien grande con un grupo llamado los gnósticos. Y los gnósticos eran místicos. ¿Está bien? Y tenían experiencias espirituales. Y como tenían experiencias espirituales, ellos creían que eso era la misma espiritualidad de los cristianos. Y no es igual. Eso es como hoy en día, en la época nuestra, los psíquicos, que tienen experiencias así. Y esos pastores son bien espirituales. No, hombre, son espirituales nada. ¿Está bien? Pero tienen experiencias místicas. Ellos hablan con los muertos y ven cosas. ¿Tú estás entendiendo? Pero no son cristianos. Y por eso no se hacen miembros de la iglesia. Por eso no vienen a los estudios bíblicos. Porque usted no le puede explicar nada. Tú no ves que tienen revelaciones. Ellos son más espirituales que tú y que yo. No necesitan la Biblia. Los espiritistas, los hechiceros, muchos santeros están en ese grupo. Y ese grupo viene a la iglesia.
Las iglesias están llenas de santeros y espiritistas. Porque ellos se creen que las habilidades que ellos tienen y las experiencias que ellos tienen son de Dios. Las brujas se creen que lo que ellos hacen es de Dios. Y no es. Pero es difícil que ellos lo acepten. Están convencidos de eso. Pero cuando usted le pone la presión con la Biblia, se van de la iglesia, que es lo que dice el texto. Ah, no, a mí no. Por eso yo no me hago miembro de ninguna iglesia. Ok. Porque no se sujetan, no pueden. ¿Se pueden considerar esas personas como verdaderos anticristos? Eso es lo que dice la Biblia. Ellos no lo saben. No se pongan a discutir esto, ni le digan eso a la gente. Los va a ofender. Ellos no saben de qué usted habla. ¿Ven? Que usted sepa lo que está pasando. Esta es mi intención. Ese grupo tienen Biblia. Vaya a casa un hechicero, un espiritista, un santero, tienen Biblia. La cosa es si la leen y la entienden. La cosa es si obedecen lo que está ahí. No, ni pueden, no tienen el espíritu. ¿Qué? Tiene que haber algo mal, porque es obvio que si estás en un grupo donde nadie más agarra por las patas una gallina y la maquea, ahí tiene que haber otra cosa. Esas cosas a veces le dicen a esa gente que son Dios, que son ángeles, y los convencen. Es que de la misma forma que nosotros entramos a lugares y el Espíritu nos dice, aquí no es muévete, Ajá. yo pienso Ajá. que ellos se deben de sentir tan incómodos que no entiendo ni cómo se quedaron. No, por eso es que la Biblia dice que salen de nosotros. Y son buena gente, buenos hermanos. Y a veces los hermanitos me dicen, pastor, aquella hermana tan linda, ¿por qué se fue de la iglesia? Pero eso no necesariamente tiene que pasar en una visita. O sea, yo puedo Oh, no, muchos de ellos están años en la iglesia. Años. Es que también lo que sucede muchas veces que es algo cultural también. Ellos crecieron en eso, lo ven como algo natural. Todo el mundo está mal, pero mi familia me enseñó esto, esto está bien. Ya. Pastor, disculpe. No. Una vez yo tuve un alumno que era satanista y él se sabía la Biblia, pues, y él me explicó que es que ellos le enseñan en los ritos a aprenderse la Biblia con más énfasis que nosotros mismos, porque ellos se lo aprenden de pie, pero lo utilizan para el mal, es decir, lo contrario. Correcto. Now, si están en la iglesia, le van a decir a usted que son cristianos, ¿sabes? ¿Cómo usted sabe si es cristiano o no? Por los frutos, por lo que hacen, cómo viven, la manera que hablan. Y si usted no conoce a esas personas de fondo, bien de cerca, y muchos de ellos por eso es que no se le pegan a nadie, no quieren que usted los conozca. Y cuando se le pegan a ustedes, se disfrazan de ángel de luz. Ay, qué amorosa, qué generosa, qué simpática, qué sonrisa. Ay, me encantó, te fascinó, ten cuidado. ¿Está bien? No, mire esto, ellos también, ese grupo, de acuerdo a las investigaciones a través de las décadas, también son 20% de la iglesia. Ya vamos por 40%. Tercer grupo, este grupo que está aquí, este es el grupo de los que temen a Dios. Vamos a explicar lo que es eso. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Todavía no llegan los cristianos, ¿sabes? Hechos, capítulo 10. ¿Lo tienen? ¿Quién lee versículos 1 y 2? Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Temeroso de Dios. Ok, pero ¿cuál es el problema con Cornelio? Que no está convertido. Es un gentil. Este es el que
el Señor le tiene que hablar a Pedro para que vaya a predicarle a Cornelio. Hay un grupo en la Biblia que lo va a ver una otra vez, si usted lee con detalle. Claro, la mayoría de la gente no entiende, ¿verdad? Que se llaman los temerosos. Y son gente que busca de Dios y quieren servir al Señor. Están en la iglesia, son fieles, están comprometidos, ellos quieren aprender, quieren crecer. Esos son la gente que usted y yo le llamamos los convencidos, pero no convertidos. Ellos creen en Dios y quieren honrar y servir a Dios. Son muy buenos hermanos. Y son muchos. Miren lo que dice ahí mismo, capítulo 10, versículo 35. ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién lee el 35? Sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. El 35 dice, sino que en toda nación se agrada a Dios del que le teme. Hay temerosos en todas las naciones. Hay gente buena en todo lugar. De hecho, hay gente que dice, de este grupo, ¿verdad? Cuando no están en la iglesia, usted solo encuentra a su vecino, a la comunidad. Ese no va a la iglesia, pero es mejor, se comporta mejor que un cristiano. Si conociera al Señor, este hombre. Pero son gente que respetan las cosas de Dios, quieren hacer el bien, quieren decir la verdad. Son gente seria. Todos hemos conocido gente así. Dan un mejor testimonio que muchos cristianos. Ya. 20% más. 60% y todavía no me llegó a los cristianos. Los cristianos empiezan aquí, porque hay dos tipos de cristianos, los carnales y los espirituales. Ya mismo explicamos. Para entender los carnales y los espirituales, los cristianos carnales y espirituales, vamos a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Alguien que por favor lea versículos 1, 2 y 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los carnales, niños en Cristo, bebés espirituales, leche, vianda, carne, maduro. ¿Está bien? Dos tipos de cristianos en la iglesia. Y estos, dice, tienen contiendas, chismes, pleitos, ¿no? Y se comportan como el hombre natural. ¿Lo vieron? ¿Ustedes se dan cuenta? Ok. El dilema de nosotros es qué hacemos con todo esto. Y voy a poner unos momentitos para explicarles lo que está pasando aquí, ¿verdad? Primero, es obvio que si tenemos este tipo de personas, son más estos que nosotros. Por eso es que en la iglesia trabaja más que un puñado de gente. Y es este grupo. Porque estos no quieren ninguna responsabilidad. Por eso son carnales, sin compromiso. Así es fácil. No, yo no. Esto no. Estos son servidores de Jesús. Lo que el Señor te ponga a hacer, tú lo vas a hacer. Porque este está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu te dirige. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Cuando tú amas la obra, cuando tú amas el Señor, cuando tú te entregas, cuando tú estás dispuesto a servir al Señor en lo que Él te pida, tú estás dando fruto. Pero ese es ese grupito y es la gran minoría. La gran minoría. Y la gente se queja, ¿por qué siempre son los mismos? Porque los demás no quieren. De aquí para abajo, nadie quiere trabajar en la iglesia. Explique eso al comité de nominación. ¿Está bien? Y por eso se nos hace difícil conseguir gente. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Por lo menos de mío como pastor
y de los líderes en la iglesia, los espirituales. Tenemos que ver si podemos en primer lugar llevar a este a Jesús. Llevar a este a Jesús. Llevar a este a Jesús. Que se conviertan, hermano. Por eso el evangelismo empieza en casa. Porque están estos grupos aquí. Y por eso, tenga cuidado con quién usted se asocia en la iglesia. No asuma que todos son santos y espirituales. No lo son. Hay muchos canales y hay otros que ni conocen a Jesús. Pueden ser buenas personas. Y pueden ser graciosos y simpáticos y divertidos. Pero eso no quiere decir que son salvos. Y si usted quiere crecer espiritualmente, asóciese con esto. No son muchos. No son muchos. Busque los que dan buen ejemplo. No los que hablan. No los que dicen que saben mucho. Porque el que habla mucho no sabe nada. Y existe la posibilidad de que una persona cuando empieza a caminar o está trabajando para caminar en Cristo pase por cada uno de esos stages. Oh, sí. ¿Verdad? Muchos de nosotros llegamos en la iglesia, ¿sí? Yo llegué aquí. Fue un amigo mío que me invitó a la iglesia. Y finalmente me entendí que era Jesús. Y ya yo había tomado la decisión que no iba a regresar más a la iglesia. Estaba cansado de ir a la iglesia. Había ido 3 veces. Ya. Sí, a veces el sermón del domingo, el Señor le habla a este grupo. O a estas personas, a veces aquí, a veces aquí, a veces aquí. Y a veces allá. Por eso el sermón no siempre es para mí. Oye, los demás también necesitan palabras. Los que estamos en el nivel 4 o 5, si es que estamos allá arriba, debemos tener en cuenta que en realidad esas personas que están en el 1, 2 y 3 son cristianos que están formándose, o sea que algunos se van y no vuelven, otros están buscando aprender un poco más de la palabra, porque yo recuerdo que yo me senté en una iglesia una vez y ¿qué yo hago aquí? Pero llegué, o sea, como usted dice, o sea, me invitaron y fui. Y en un momento dado, cuando yo me aparté del Señor, yo estuve en el 3, o sea, que la gente me decía, pero tú no eres cristiano, no te metas conmigo porque yo tengo temor de Dios. Pero en realidad no me congregaba, por eso es que yo pregunto. Pero tú habías conocido a Jesús. O sea, yo no les sabría decir porque en ese momento yo creo que yo me escudaba, me era más fácil decir, yo tengo temor de Dios porque sí le tenía temor a Dios que hacer las cosas que estaban Ok, so tú eras de este grupo. Era. ¿Ya? Eso fue lo que dije, chicos. Tú eras de este grupo y tú le tenías reverencia y eso, ¿verdad? Y esta es una de las cosas difíciles porque estas personas piensan que son cristianos. Convencidos, pero todavía no están convertidos. Hasta que tú no aceptes a Jesús, tú no pasas aquí. De acuerdo a la Biblia, estos son los únicos 2 tipos de cristianos, los carnales y los espirituales. No hay más. Pero estas otras personas están en la iglesia. O sea, cuando uno acepta a Jesús ya pasaste al 4 o al 5. Sí. Pues yo estaba en el 4. Es mi impresión. All right, now. Okay. Por eso les pido a la gente, los animo, vengan a los estudios bíblicos, vengan a la clase dominical. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? ¿Quién te da vida? El Espíritu. La palabra, el Espíritu. Eso es lo que te da vida. Si tú no te estás alimentando espiritualmente, tú no tienes vida. No tienes vida. Estoy aburrido, no me gusta. Sigue perdiendo tu tiempo. Me lo puedes vender como tú quieras. Yo sé que tú estás aquí. Me quiero ir a una iglesia más espiritual, que me hablan cosas profundas. Esto es muy llano aquí, no aprendo, no crezco. Ok. Tú debes ir para el cielo. Si tú no puedes hacer las cosas básicas, si tú no vas ni a la escuela dominical, tú quieres algo más profundo. Si tú no entiendes ni la Biblia, chico.
No vengas con esos cuentos. Siéntate, sé humilde, aprende, ponte a estudiar. Aquí la que pasa también que hay muchos que quieren sentirse llenos del Espíritu, tener el gozo, la bendición de Dios en todo momento, sin hacer esfuerzo. Ya, sin hacer el esfuerzo. Esto es un discípulo. Este es mi problema y tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir porque la mente carnal lo malinterpreta. Este es mi problema con la gente que busca los milagros. Buscan milagros, no a Jesús. Buscan las señales, no a Jesús. Quieren una solución fácil. Ay, si me hace un milagro ya está, se acabó. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que orar, no tengo que leer la Biblia. No funciona así. El discípulo tú lo conoces porque obedece a su Señor. Lleva la cruz. No es ningún milagro. No, los milagros nos llegan. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús, porque servimos a Jesús, porque obedecemos a Jesús. Pero no los buscamos. No los buscamos. No hay ningún sitio en la Biblia que dice, busca las señales, busca los milagros. No hay un solo sitio. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, yo creo en los milagros, pero los milagros no vienen primero, vienen después de tu discipulado. Pero como ellos no saben y no entienden, ¿me quieren explicar a mí? No, así no funciona esto. Y no voy a ceder ni por un solo instante porque eso no es cierto. Yo quiero que ustedes sepan, yo creo en los milagros. Cuando tú eres fiel y tú obedeces a Dios, Dios hace lo que sea por ti, lo imposible. Pero si tú no reconoces ni a Jesús, ¿por qué Dios te tiene que traer milagros a ti? Explícamelo. Si tú no obedeces a Jesús, ¿por qué Él tiene que hacer un milagro en tu vida? A menos que Él quiera salvarte, ese es otro tema. Pero esta gente va a la iglesia todos los domingos buscando un milagro. Y si yo no les produzco un milagro, se van para la otra iglesia. Porque allí sí le dicen una cosa, le hacen un milagro. Bárbaro. Bárbaro. Lo que tienen que hacer es aceptar al Señor y seguir su palabra y van a ver cuál es el plan de Dios para con ellos. Porque, por ejemplo, nosotros ya estamos hablando con una persona y yo le decía que en realidad cuando uno mira los caminos del Señor no se empieza a dar cuenta cuántas veces el Señor obró antes de uno estar convertido en su vida, pero uno no lo ve antes porque sencillamente tiene otros espejuelos puestos. Ya. Ya. Una vez usted recibe el Espíritu Santo, mire hermano, esto es distinto, ¿sabes? Pastor, y a veces no tenemos ni que pedirle el milagro, el Señor lo hace. Lo hace. A causa de la obediencia de su palabra. Es una cosa tan y tan linda. Definitivamente nosotros somos bendecidos. Somos milagros. El Señor, por misericordia, estamos aquí. Ya. Sí, Richard. Por eso que hay personas aquí que se montan en un avión, se van de paseo y en un vuelo que está sobrevendido y quieren regresar. Y el Señor le dice, yo te voy a dar 4 asistitos para que regreses. ¿Sabes? Ya. ¿Entiende? Y usted no los busca, pero Dios hace esas cosas por sus hijos y sus hijas. Y eso es lo bonito de esto y la gente no lo entiende. Si tú buscas a Jesús, te aplicas y te haces un discípulo, una discípula, no te preocupes, que las señales llegan solitas. Yo me esfuerzo tanto, yo no sé por qué Dios hace un milagro. Estoy tratando de explicártelo. Para terminar en esta noche. Ven que hay que tomar una decisión. La primera decisión que tenemos que tomar es de seguir a Jesús. Y la segunda decisión que tenemos que tomar es qué tipo de cristiano tú quieres ser. ¿El carnal o el espiritual? Yo espero que tú quieras ser del espiritual. Pero entiende el reto. Ay, ¿qué tengo que hacer para ser espiritual? Hay mucho trabajo, pastor. Sí. ¿Me va a costar? Sí. ¿Va a doler? Sí. Hay un precio que hay que pagar. Nada es gratis. Ay, yo quisiera un atrecho, un atajo, algo fácil. No lo hay. Así es esto, ¿verdad? Entonces, les dije, les voy a dar unos versículos sobre, tenga usted cuidado a quién usted consulta, a quién le pide una orientación, porque claro, hay hermanos tan
espirituales en la iglesia que te van a decir, no hables con el pastor. Vente por casa que yo te voy a explicar. Dito. Tengan cuidado. Mire, le voy a enseñar lo que dice la Biblia. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Ok. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Explíqueme ese versículo en sus propias palabras. ¿Qué usted entendió? ¿Qué dice eso ahí? Con ninguno que se llame hermano. Esas personas que tienen doble moral. Se dice ser cristiano, pero cuando ellos creen que uno no lo ve, tienen una doble vida, como cualquier mundano. Tenemos que evitarlo. Hay gente en la iglesia que usted debe evitar. Eso es lo que dice eso ahí. Y te está explicando a quién debes evitar. Bien específico. Bien específico. Pero ¿qué pasa? Que el borracho busca a quién. Otro borracho. Mira, yo sé que el pastor no está de acuerdo, pero vamos a darle unos traguitos. Nos reunimos en tu casa y esto está bien bueno aquí. No se lo diga al pastor. El pastor no entiende estas cosas. No, yo no las entiendo. Tú tienes toda la razón. Yo esas cosas no las entiendo. Y es cierto. Si me entero y te cojo en la iglesia, vamos a hablar contigo. Porque eso es un mal ejemplo a los demás y confunde a la gente. Cuando llegan las visitas y dicen, ese lo conozco yo, es un borrachón. Con eso me emborracho yo. ¿Se van de la iglesia? Claro que sí. Eso es un mentiroso, ese lo conozco yo. Nos criamos juntos. Nosotros queremos que la gente vean a Cristo. A Cristo. ¿Está bien? No, esta gente hace un grupo y se reúnen en las casas. Porque son como yo. Y creen igual que yo. ¿Y qué pasan con el pastor? Bendito, con el pastor hay que orar por él. Ellos son bien espirituales, ellos oran por el pastor. Dice que lo que dice ser cristiano, bueno, la versión que yo cambié la versión y dice básicamente que cuidado con lo que dice ser cristiano, pero en realidad son malvados. Sí. Como uno, porque a veces uno se mete en unos revoluciones, que por ejemplo, tú tratas de traer a una persona a la iglesia y empiezas a trabajar con ella, pero en realidad te das cuenta, o sea, a lo mejor no te das cuenta, pero uno tiene que estar pendiente de que esa persona en realidad, tú tratando de salvarla, no te jale a ti y te lleve para afuera, o sea, Ya. porque nosotros entendemos dentro de nuestra cabeza, yo lo voy a poner en términos simples, o sea, diantre, el que acaba de dejar el alcoholismo va a ir a la barra a buscar al pana porque lo dejó allí para decirle que venga a conocer a Dios y trajo al pana, pero constantemente está yendo a la barra a buscar. Ya. Entonces, El que puede ir a la barra no es este. El que puede ir a la barra es este, si está enviado por el Señor. Cuando el Espíritu te dice, vete y búscalo. Porque este entiende lo que es andar en el Espíritu. Esto es un carnal. A esto le van a ofrecer una cerveza y se va a sentar a bebérsela. Ese llega fumado. Este todavía no está listo para ese ministerio. Y yo sé que es posible, pero tú no, mijo. ¿Por qué, pastor? Porque tú eres un carnal, mijo. Pastor, una pregunta. El carnal, como habíamos hablado, que estoy tratando de conectarlo cuando hablamos del plan general y el plan específico. Como quiera
Ok. Sí, tú empiezas en el plan general, claro. Pero Dios, por más que el carnal sea carnal, Dios lo ama. Jesús murió en la cruz por él. Y trata de sacarlo de la carne y llevarlo al espíritu. El espíritu va a insistir, va a insistir. Es difícil resistir el amor del Señor. Llega un momento que tú te desplomas y tú le pides perdón al Señor. Pero te estoy diciendo que uno se barata unas cuantas veces, ¿sabes? Algunos de nosotros somos más difíciles que otros. Y Dios te tiene que quebrantar. No, lo que dice la Biblia es que cuando la persona insiste en andar en el pecado y practica el pecado, arriesga su salvación. Por eso el que anda en la carne está buscando la muerte. Realmente no lo podemos plasmar como lo hemos hablado, porque se va a quedar siempre en el plan general, porque de ahí va a estar en la cuerda floja. No, ese problema es que va a dar más vuelta que el otro. Se va a tardar más. Jesús dice, unos dan frutos a 5 y a 10, otros dan a 80. ¿Me entiendes? Entonces, es que estos hermanos son lentitos, ¿eh? Sí. Porque ya no quiere volver para atrás porque reconoce todos los errores que básicamente es un bebé espiritual, alguien que se acaba de convertir, normalmente es carnal. Tiene que llegarle el momento que tú te canses de esto. A mí, llegues hasta aquí y digas, no puedo más, yo voy a buscar al Señor. Llega un momento, porque es que a esta persona no le va a ir bien, ¿usted me entendió? Se puede pintar de una manera, pero las va a pasar difíciles. La gente dice, pero si estoy en la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Porque eres un carnal. Sorry. Ya. El domingo voy a predicar de Jeremías del alfarero. Vengan el domingo. Eso sí te atreves. Ay, sí, más. Que también enfatizar que a los que son del 20% espiritual tienen que procurar y hacer esfuerzo por mantenerse en ese 20% porque esos espirituales pueden volverse carnales otra vez. Voy, espérate. Voy a cerrar con eso, espérate. Otro versículo que quiero que vean, 1 Corintios capítulo 15, ahí mismo en Corinto, vayan al 15. ¿Están en el 15, hermano? Alguien que lea el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted se asocia con la persona equivocada. ¿Quién sabe dónde usted termina? ¿Cuántas veces la gente dice, es que me dieron un consejo y yo pues, te fuiste? Busca el consejo de Dios, busca el consejo de tu pastor, busca el consejo del Espíritu. No busques el consejo del hombre. Así es. Vamos a terminar mal, eso es lo que lo voy a decir. Tengan cuidado con eso. Pero yo pensé que ese hermano era en la iglesia y era tremendo y yo la creí. Ese es tu problema. A veces somos ingenuos espiritualmente hablando. Y Jesús dijo que tenemos que ser astutos como la serpiente. Tienen que tener los ojos abiertos. ¿Sí? Entonces, a lo que hablaba David. Si estos 20% son los que son activos, este 20% me tiene que ayudar a mí a trabajar con el 80%. Para traerlo. Y una de las cosas lindas que ha acontecido en nuestra iglesia es que hemos establecido, este grupo ha establecido una cadena de oración los jueves para orar por Génesis, por el crecimiento espiritual de todos nosotros, para que Dios nos hable y Dios nos empiece a traer para acá. Y yo espero ver mucho de eso. Y hay una presencia bien linda en nuestra iglesia. Y las vidas se están convirtiendo y las almas se están bautizando. Y yo doy gracias al Señor. Amén, porque la cosa se está moviendo. En años pasados la cosa estaba un poco difícil. Pero están aconteciendo cosas lindas. Y ahora estamos hablando de cosas que les estoy dando más carne que leche,
porque estamos en ese momento. ¿Verdad? Estamos en ese momento. Últimos comentarios. La semana que viene vamos a estudiar sobre cómo pasar de aquí a acá. ¿Qué hay que hacer para dejar de ser carnal y qué tengo que hacer para ser alguien que anda en el Espíritu? Efraín. Sí. Sí, cuando ustedes le hablan a sus hijos y a sus jóvenes, citen el versículo. Está ahí. Está parafraseado, pero está ahí. Ya. Ok. Sí, Richard. Sí, esto lo podemos comparar también con el matrimonio también. Aquí te casas con Jesucristo, pero entonces, ¿con quién te tienes que envolver? ¿Con personas que están carnales también o que no están con Jesucristo o con personas espirituales? Sí. En el matrimonio es lo mismo. Sí. Te casas con tu esposa. ¿Con Sí. quién te vas a juntar? ¿Con qué amistad te vas? Sí. ¿Solteros? Sí. ¿Divorciados? A eso es que se refiere que no hagamos yugo desigual. Pero pocas personas lo entienden. Ok. Yo sé que me pasé de la hora, pero yo necesitaba cubrir este material con ustedes, especialmente por el tema que vamos a tocar la semana que viene. Sin esta base, va a ser difícil que ustedes comprendan la segunda parte. ¿Está bien? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.